Recordar, del latín recordis, significa volver a pasar por el corazón. Y yo digo, no puede volver quien nunca pasó. Galeano. Recordis, formado por re, que significa de nuevo, y cordis o corazón, significa volver a pasar por el mismo. Los antiguos griegos y romanos situaban la mente en el corazón. De allí se derivan las palabras, por ejemplo, concordia y discordia. Cordis, cordis y cordis. En este nuevo vídeo de Educartes trataremos al recordis como una estrategia neurodidáctica. Bienvenido al mismo. Comenzamos. Después de realizar la gimnasia cerebral o aplicar mindfulness en el aula, ver los vídeos que tenemos acá en Educartes al respecto, y antes de entrar al tema en sí, ya planificado de antemano para la clase, se sugiere realizar un recordis del último tema desarrollado, digamos, la anterior clase. Esto con el fin de consolidar los conocimientos adquiridos por los estudiantes en base a la repetición. Sí, a repetir, repetir y repetir, pero con una gran diferencia. Repetir con novedad. Es decir, no hacer lo mismo que se hizo anteriormente, sino recurrir a estrategias neurodidácticas innovadoras, creativas, para recordar el tema ya desarrollado, digamos, la última vez. Pero, una vez más, repito, de manera totalmente diferente y sobre todo emocionante. En este vídeo te muestro algunos ejemplos de estrategias neurodidácticas que puedes emplear en tus clases para hacer el recordis. Veamos. Por supuesto, existen ya muchas estrategias neurodidácticas que se pueden aplicar. Aquí te nombro algunas. Por ejemplo, fíjate, tenemos aquí a los juegos, a los vídeos, metáforas, imágenes, chistes, preguntas socráticas, adivinanzas, herramientas mentales, canciones, cuentos, entre los más importantes. Existen muchos sitios web para crear juegos virtuales, ¿no? Y estos te brindan algunas opciones gratuitas y otras de pago, más avanzadas. Yo utilizo el World Wide Net, por ejemplo, ¿no? Y el vídeo que estás viendo se trata de un juego para aprender ecuaciones diferenciales por el método de las variables separables. Fíjate que los juegos también están presentes en las matemáticas superiores. Por supuesto, este sitio web brinda otras opciones, como crucigramas, sopa de letras, etc. Una de las mejores estrategias neurodidácticas son los vídeos interactivos. Aquí te muestro un ejemplo de un vídeo interactivo de la asignatura Métodos Numéricos y el método de Newton-Raphson para encontrar las raíces de una ecuación algebraica no lineal. Crea también tus propios vídeos, ¿no? Existen muchísimas herramientas para hacerlo. ¿Y qué hay acerca de las metáforas? Pues bien, una metáfora, se puede decir, es una figura retórica de pensamiento que sirve para trasladar las cualidades de algunas cosas de manera figurada hacia otra cosa. Fíjate los ejemplos. Me robó una sonrisa. Se quiere decir, me hizo sonreír sorpresivamente. El proyecto está en pañales. Pues significa, aún no, hay muy poco avance del mismo, o bien que ni siquiera se ha iniciado. Eres la luz que ilumina mi vida. Significa, eres una persona muy valiosa en mi vida. Otra metáfora es, por ejemplo, vives en las nubes, que significa, no prestas atención a lo que sucede a tu alrededor. Tenemos otra metáfora que dice, tus lágrimas son de cocodrilo. O sea, tu llanto no es real ni creíble. Y por último, este ejemplo que señala, el examen de matemáticas fue un regalo, lo que significa que estuvo muy fácil el mismo. Respecto a las imágenes, pues con las imágenes se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, utilizar la pareidolia misma es un fenómeno psicológico que consiste en reconocer patrones significativos, como caras o cuerpos, en estímulos vagos y aleatorios. También una pareidolia está catalogada como un fenómeno psicológico que hace que un estímulo vago e impreciso sea percibido erróneamente como una forma reconocible. Ahora, la mayoría de las pareidolias son visuales, aunque pueden haber también pareidolias auditivas. Fíjate en el ejemplo. ¿Qué es lo que estás viendo acá?
Es una nube, claro que sí, pero ¿qué forma divisas ahí o con qué lo asocias? Y más aún, fíjate las caritas que hay en la otra imagen, ¿no? Esto es pareidolia, algo que nosotros, nuestra mente crea, pero que es, digamos, ficticio. ¿Cómo crear una pareidolia? Aquí tienes que volverte un cazador de imágenes o de audios, ya sea con una cámara de vídeo o con tu teléfono celular. Busca, en este caso, objetos significativos que se parezcan a algo que tú ya conoces. Y cuando encuentres un objeto de tu interés, busca el mejor ángulo para cazar ese ejemplo que tienes, ¿no? No te conformes con tomar una sola fotografía, sino varias fotografías, toma varias muestras si quieres, inspecciona tu entorno más cercano en tu propia casa, por ejemplo, puedes comenzar y ahí pues vas a encontrar, vas a ver muchas cosas que son prácticamente pareidolia. Y aparte de las pareidolias, puedes adoptar otras imágenes. Por ejemplo, tenemos los carteles o las carteleras cinematográficas, conocidas, digamos, o están relacionadas a algún tema de tu asignatura. Así también como libros, ¿sí? Libros, revistas, cómics, etc. Todo esto lo estás haciendo con fines estrictamente académicos y no lucrativos. Por tanto, sí puedes usar dentro de tu aula. Ahora pasemos a ver a otro ejemplo para hacer un recordis. Vamos a los chistes. Los chistes son cuentos o narraciones breves con contenido humorístico, ¿no? Y cuya comprensión produce risas entre sus receptores. En esta imagen puedes ver algunos ejemplos. Son chistes matemáticos y lo más importante o lo más interesante, digamos, es que tú como docente incentives a tus discentes a crear sus propios chistes y que estén relacionados a tu asignatura. O por lo menos a adaptar los chistes que ya existen a la asignatura o al tema concreto que estás viendo. A ver, si te gustan los chistes matemáticos, veamos aquí algunos. Dice, estaba Jesús predicando en el monte Sinaí y dijo a sus discípulos, y igual a x cuadrado más bx más c. ¿Y eso qué es? Dijo uno de los discípulos. A lo que Jesús respondió, una parábola. ¿Qué es un niño complejo? Un niño con la madre real y el padre imaginario. Por supuesto, es un chiste para los que conocen los números complejos. Otro chiste matemático dice, ¿qué le dice la curva a la tangente? No me toques. ¿Por qué se suicidó el libro de matemáticas? Porque tenía demasiados problemas. ¿Qué es un oso polar? Un oso rectangular después de un cambio de coordenadas, de rectangulares a polares. Y el último chiste. Dos vectores se encuentran y uno le dice al otro, ¿tienes un momento? También se pueden hacer, digamos, en el recordis, preguntas. Y sobre todo que estas si son del estilo socrático, pues lo realizaba Sócrates, que hacen hincapié en el uso de preguntas que inducen a la reflexión para promover el aprendizaje. Y en esa parte, no confundir con simples opiniones o consejos, no. Eso no son las preguntas, no son las preguntas socráticas, ¿no? Más que eso, las preguntas socráticas son exploratorias y abiertas y promueven las ideas creativas y el descubrimiento de sí mismo. Y para esto Sócrates emplea la mayéutica, que es, digamos, la filosofía socrática y que consiste en un diálogo metódico por el que el interlocutor, interpelado, descubre las verdades por sí mismo. Y aquí te doy algunos ejemplos. Veamos primero preguntas sobre el origen de las ideas, que lo puedes adaptar digamos, adaptar al tema que estás tratando, ¿no? Por decirte, ¿te pertenece esa idea o lo has oído en alguna parte? ¿De dónde proviene esa idea? ¿Crees que tu opinión sobre este tema es importante o tiene la influencia de alguien o de algo? ¿Qué te hace pensar de esta manera sobre ese tema? Fíjate que esa pregunta se adapta muy bien a un tema concreto que tú estás desarrollando en el aula. Hay preguntas ahora de aclaración. Por ejemplo, sería, cuéntame algo más sobre ese tema. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Podrías explicarlo de manera distinta? ¿Cuál crees que es el aspecto más importante de lo que dices? ¿O por qué afirmas eso? ¿Podrías dar un ejemplo de lo que dices? ¿Qué sabes sobre eso? En fin, digamos, hay muchas preguntas socráticas que puedes emplear
en tu clase, en el aula, con un determinado tema. Las otras categorías que tenemos pueden ser preguntas del tipo para razonar y argumentar. Tenemos las preguntas sobre supuestos, las preguntas sobre causas y consecuencias, o sea, causa-efecto, preguntas sobre perspectivas y puntos de vista, preguntas sobre las propias preguntas socráticas. Imagínate a jugar un juego de roles dentro del aula, aplicando, por ejemplo, la mayéutica de Sócrates. ¿Cómo recordarían tus estudiantes en el futuro? Haz la prueba. Veamos ahora las adivinanzas como otra manera de aplicar el recordis. ¿Quién no sabe una adivinanza? Digamos, por lo menos una. Bueno, una adivinanza es un acertijo sencillo y gran parte, digamos, está rimado y sirve para descubrir de manera enigmática o figurada algo concreto, para que la otra persona intente descubrirlo. Aquí te doy algunos ejemplos de adivinanzas y tú puedes crear tus propias adivinanzas como docente que eres y también incentivar a tus estudiantes para que creen las suyas o bien modifiquen las que ya existen, adaptándolas a la temática tratada en clases, digamos, a manera de recordarlo. 4 adivinanzas, lo tienes aquí. Dice, pequeño como un ratón y cuida la casa como un león. ¿Sabes qué es? La llave, por supuesto que sí. Otra adivinanza dice, dentro carbón, fuera madera y voy contigo a la escuela. Bueno, ya lo has adivinado, el lápiz. Tercera adivinanza dice, lleva años en el mar y todavía no sabe nadar. ¿Qué será? La arena. Y la última adivinanza como ejemplo, ¿qué cosa es que corre mucho y no tiene pies? Bueno, fíjate la respuesta, el viento. Ahora veamos otras herramientas para el recordis, como estamos hablando de las herramientas mentales. Las herramientas mentales son esas ideas que aprendemos de otras personas, o bien esas ideas que las modificamos y luego las transmitimos. Vygotsky y sus discípulos nos legaron algunas, digamos, excelentes herramientas mentales, como los símbolos, signos, textos, fórmulas, medios gráficos, los diferentes juegos, uso de mapas, confección de patrones, el juego de representación, los cuentos, el diario y los talleres de escritores, ¿no? Como la lectura, etcétera, ¿no? Para ayudar a los estudiantes a que dominen sus propias funciones psicológicas y naturales. Todo esto está relacionado con la percepción, también con la memoria, la atención, concentración, etcétera. ¿Te animas a ponerlas en práctica? Sí, estas herramientas mentales. Veamos otra herramienta muy interesante a usarse para el recordis en las clases. La música o las canciones. Con la música y las canciones se pueden crear diferentes recursos para el recordis. Por ejemplo, componer un rap para enseñar a recordar, digamos, algún tema. En YouTube tienes una lista enorme de raps sobre diferentes temáticas de interés. Y tú puedes consultar, puedes verlo esto, ¿no? Te sugiero que visites estos canales de YouTube donde hay muchos temas de interés. Ahora, si sabes tocar algún instrumento o cantar, crea y haz crear a tus estudiantes canciones cantadas, puede ser a capela o bien instrumentadas. ¿Y qué hay respecto a los cuentos? Bueno, ¿qué es un cuento? Se dice que un cuento es una narración breve y que puede estar basada en hechos reales o bien ficticios. Digamos, generalmente se combinan ambos. La trama de los cuentos está protagonizada por un grupo pequeño de personajes y tienen un argumento de fácil entendimiento. Ahora, existen muy lindos cuentos en internet. Personalmente me encantan los cuentos matemáticos, cuyos títulos te los muestro aquí en la pantalla. Hay cuentos, tú puedes buscarlo acá en internet. Dice, por ejemplo, ¿Dónde está el profesor?, El club de la señora matemática, El tigre y los peces, El taller de Arquímedes, Persiguiendo a Sophie, El cuadrilátero y sus amigos matemáticos, Apología de un matemático, El recorrido del caballo, Nada, El huevo diferente, Anti-infinito, Tarde de estudios, La bisabuela Juana, Fermat, y vas a encontrar un montón de cuentos muy interesantes, por supuesto de la temática que te gusta. Yo estoy mostrando acá cuentos matemáticos porque a mí me encanta, me fascinan las matemáticas.
En realidad soy matemático. Y llegamos al final de un nuevo video más, del presente video. Espero que todo lo que te presento hoy haya sido de tu agrado y sobre todo que sea de tu utilidad. Nos reencontramos en el siguiente video de Educartes con más temas relacionados a la neuroeducación. Pero antes de eso, ayúdanos a difundir el contenido de este canal, de este video en particular, compartiendo el mismo con tus amigos, compañeros, docentes, etcétera, ¿no? Y también suscríbete a nuestro canal si es que todavía no lo has hecho y activa la campanita para que recibas los videos inéditos que vamos sacando. Nos reencontramos en el siguiente video de Educartes. Hasta entonces.